Bienvenidos nuevamente a Locuras a Escala. En esta entrega vamos a estar armando el fascículo número 18 de nuestro Torino, que corresponde al montaje de nuestro radiador y la bobina de encendido, que luego vamos a alojar en la parte interna del compartimiento del motor de nuestro modelo. En la entrega nos vamos a encontrar con la parte interna y externa de nuestro radiador. Nos vamos a encontrar con la tapa del radiador y el ducto del rebozo o rebalse del propio radiador. Nos vamos a encontrar también con la manguera de salida del radiador, la bobina de encendido y el cable de alta de la bobina. En cuanto a tornillitos, vamos a encontrar tornillos BM y tornillos BP. Las piezas en esta entrega son todas plásticas, tienen buen detalle la verdad, así que bueno, vamos a ver cómo seguimos con el armado. Bien, vamos a comenzar con las piezas correspondientes al radiador. Tenemos aquí la parte frontal del radiador, esta sería la cara frontal propiamente dicha, esta es la cara posterior. Todas las piezas están hechas en plástico con un detalle bueno en general, la verdad está bien, pero bueno, nos encontramos con cosas como que, por ejemplo, toda esta franja de aquí, a mi entender, debería estar rellena. Yo entiendo que por cuestiones de inyección y de cómo son los moldes, hacer en este tipo de pieza todo un pedazo relleno de material cuesta, tendría como rechupes o hendiduras, pero bueno, nada, uno esperaría que esa pieza estuviera rellena de alguna manera, ¿no? Esta es la parte que va a apuntar hacia la parte interna de nuestro modelo. Y luego tenemos el ducto manguera de rebose del radiador. Y también tenemos la tapita. La tapita a simple vista es súper difícil de leer. La verdad no se llega, yo por lo menos con mi vista hoy en día como están las cosas no la puedo leer. Pero bueno, capaz que se llegue a tomar en la cámara en algún punto. Y si no, bueno, veo de ponerles una foto ahora para ver si tenemos una posibilidad de que lo observen. Pero bueno, está diciendo como algo así como apriétese por un lado y del otro lado dice abra desracio. Yo no sé si quien le pasó las instrucciones al chino se las pasó en inglés y las tradujeron mal del español al inglés y del inglés al chino, o si fue, nada, un error, pero bueno, a simple vista es imperceptible, hay que ponerse a verlo en detalle, pero es una pieza que no está correcta, digamos. Así que bueno, para comenzar vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar la parte frontal del radiador, ¿eh? Con el hueco hacia nosotros y vamos a empezar por montar, por ejemplo, el ducto manguerita de rebose. Esta pieza es súper delgada, así que tengamos mucho cuidado a la hora de introducir los pines y no quebremos ni los pines ni la pieza. Tratemos de hacer fuerza parejo, sin hacer una gran cantidad de esfuerzo. Esto es algo, nada, que tiene que quedar bien. Y tratemos de no doblar los pines porque se nos quiebra esto y va a quedar realmente feo. Ahí ingresó uno bastante bien y el otro está quedando un poquitito menos bien, pero ahí está. Con un poco más de presión, la pieza queda correctamente presentada. Esto no hay problema, después esto va a calzar en un agujerito, así que no nos preocupemos. Vemos ahí que tenemos una pequeña ranurita junto con el orificio. Y bueno, ahí es donde va a calzar de igual manera. Vamos a tratar de mostrarlo. No sé si se observa ahí, tiene una pequeña saliente. Bueno, la tapita va a quedar en esa posición con la saliente apuntando hacia la ranurita. De nuevo, tratemos de hacerlo con el mayor de los cuidados. Son piezas que encajan total y completamente a presión. Y bueno, si hacemos fuerza excesiva o de mala manera, podemos llegar a dañarlo. Yo no les mencioné, me tomé el laburo previamente de agrandar un poquitito y retirar un poco de rebaba. Lo hice simplemente con la pinza, con el, con el segurito puesto. Yo tomé el agujerito interno de del ducto de rebose y le retiré un poco de rebaba que tenía de forma que esto ingrese lo mejor posible. Y bueno, el resultado fue bueno y la tapa ingresó como debía ingresar.
Paso final para esta etapa del montaje, lo que vamos a hacer es tomar la parte posterior, que es la que apunta hacia la cara interna del motor, la vamos a presentar. Ahí vemos que calza en 4 agujeritos, tenemos un agujero adicional que es para la manguera de salida, y acá tenemos una pequeña hendidura, que es donde finalmente, bueno, calzará la manguera de salida. Para unir ambas piezas vamos a tomar 4 tornillitos BP. Son piezas plásticas. Esto no sé si alguna vez lo dije, pero tenemos por ejemplo BP y BM. B es bueno, la designación del tornillo, M es para metal, P es para plástico. Metal and Plastics. Tomamos 4 tornillos y vamos a pasar a atornillar en cada una de estas posiciones cada uno de los tornillos. Vamos a presentarlos primero y ver cómo queda la pieza. Bueno, recordemos, ¿no? Son piezas plásticas, no hace falta hacer gran cantidad de fuerza, se atornillan con suma facilidad. Tratemos de ser cuidadosos. Cuando tenemos piezas así, siempre es recomendable arrancar por las diagonales y después ajustar todo el conjunto una vez que lo tenemos bien presentado. De nuevo les digo, tengamos cuidado con las piezas delicadas. Esto nos está quedando acá, por ahí es medio molesto y sin querer lo tomamos con fuerza indebida y podemos llegar a quebrarlo. Ahí tenemos los 4 tornillos ya listos en su lugar. Vamos a darles un ajuste y vamos a finalizar esta etapa del armado. Cuando el tornillo llega, la cabeza llega al tope y vemos que ya tenemos que hacer un poquitito más de fuerza de lo que veníamos haciendo para atornillar, dejemos de atornillar porque, bueno, nada, corremos riesgo, como siempre les digo, de por ahí eventualmente barrer la rosca que estamos haciendo en la pieza plástica y eso va a hacer que el tornillo sea totalmente inútil y no ajuste para nada. Ahí tenemos nuestro radiador completo y listo. La parte frontal. Tenemos la tapita con su furcio, el ducto de rebose y la parte posterior. Bien, ya tenemos hasta el momento gran parte del radiador. Vamos a agregar ahora la manguera de salida del radiador. La manguera es una pieza plástica, no es de goma, es completamente plástica. Y es muy sencillo, simplemente se inserta presión en esa posición. Con lo cual tomamos la pieza y con un poquito de presión vamos a hacer que ingrese en su lugar. Súper sencillo. La idea es que esto quede recto. Vamos a ver si se puede tomar. Que este tramo quede recto. Y esto, bueno, va a continuar luego a su posición. Vamos a dejar por un momento de lado el radiador. Vamos a traernos la bobina de encendido y el cable de alta. La idea es insertar en esta pequeña saliente el cable de la bobina. Algo que yo hago habitualmente, que no sé si se los mencioné antes, es, bueno, por ejemplo, tomo este tipo de pinzas con estas puntas que son bastante puntiagudas, valga la redundancia, y simplemente lo que hago es presentarlas un poquitito en la punta y hacer girar la manguerita como para agrandar un poco la boca de la manguera y de esa manera por ahí facilitar un poquitito el tema de insertar el pin, en la propia manguerita. A veces funciona mejor, a veces funciona peor y la manguera suele volver a su tamaño original. A veces, por ejemplo, lo tengo que hacer más de una vez. La manguera suele volver luego a su tamaño original, con lo cual queda ajustada, no es que se va a deformar de una manera que, bueno, se va a salir. Pero bueno, ahí estaría, por ejemplo, ingresando la manguera. Y se ve que calza bastante bien. Y como les decía, queda bastante ajustada, no se va a andar
saliendo ni mucho menos. Finalmente vamos a traernos de nuestra entrega 17 la parte interna del compartimiento del motor, y en esta pieza vamos a montar en esta posición nuestra bobina. Esto es súper sencillo, es simplemente a presión, va a ingresar ese pin en ese lugar. No tiene, en mi caso por lo menos, no realiza gran fricción. La voy a ajustar un poquitito, por ejemplo, con la parte posterior de la pinza, hasta que asiente bien. No con demasiada fuerza, simplemente para que asiente. No sé si se llega a tomar. Queda bien, no se mueve una vez que queda bien inserta. Y como último paso, digamos, esta es la parte frontal, esta es la parte que va hacia conductor y acompañante. Vamos a montar en esta posición nuestro radiador. Para hacerlo vamos a voltear la pieza. Vamos a tomar el radiador y vamos a montarlo de la siguiente manera. Mucho cuidado, insisto, con esta piecita. Tratemos de manejarla con el mayor de los cuidados. Ahí calza súper bien, sin ningún tipo de inconvenientes. Después vamos a tener que tratar de que la manguerita ingrese en ese pequeño agujero. Vamos a tratar de sacarlo, ¿no? Esa manguerita que tenemos ahí va a tener que ingresar en ese pequeño orificio. Ahí pues se puede ver mejor. Vamos a ver ahí. Pero bueno, si podemos hacer todo el juego de una, es genial. Si no, primero atornillamos o presentamos la pieza y luego presentamos y ponemos la manguerita. De nuevo, mucho cuidado, no queremos quebrar la manguerita. Lo que voy a hacer yo en mi caso es primero presentar los tornillos y luego ver cómo me los arreglo con el resto. Para este caso utilizamos tornillos BM. Tomamos dos de los tornillos BM. Yo voy a simplemente presentarlos. ¿Ven? Ahí sí quedan solamente presentados y voy a ver si puedo en esta misma movida tratar de insertar la manguerita o ducto de reboce. Ahí fue, casi sin ningún problema. Bien, ya ajustados los tornillos, tenemos el conjunto terminado para la entrega. Ahí está todo montado en su respectivo lugar. Tenemos la tapita, la manguerita de reboce. No hubo mayor problema en hacerla ingresar en el agujerito que corresponde. Tenemos la bobina con su cable. Y bueno, a futuro esto tendrá que ir montado en el resto del modelo. Ya veremos cómo y ya veremos con cuáles piezas. Pero bueno, en principio, como para tener una pequeña previa de cómo va calzando, esto entra súper bien, la verdad. Es fantástico. Vamos a ver si podemos mostrarlo un poquitito más de frente. Pero bueno, con este zoom es difícil, ¿no? Ahí vemos cómo podría estar quedando el radiador y la parte interna del motor junto con la bobinita de encendido. Les mando un abrazo a todos, un gran saludo y nos vemos en la próxima entrega.